Venezuela hubo 78 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones. ¿Qué le dice al país el plantaje de las organizaciones políticas ante lo que ocurre en Venezuela? Eso dice que hay paralelismos de orden político, partidario, ideológico, institucional o incluso administrativo con lo que sucede en Venezuela. Fíjese usted que la situación económica de Venezuela habla de un país con el 80% de los pobres y de estos el 53% son extremadamente pobres, donde la gente vive con menos de $4 al mes y con una canasta básica sobre los $300. En las instituciones privadas, como públicas, también el salario está en el orden de los $100. ¿De dónde salen los $100, los 300 o $400 restantes para que ese 80%, 90 o 100% de familias puedan vivir en un país tan empobrecido? Pues de los subsidios. Y esos subsidios están canalizados a través de colectivos chavistas que actualmente son organizaciones paramilitares armadas que se encargan de asediar a la sociedad civil. Ese sistema es el que se quiere y se quiso y todavía se querría implantar en el Ecuador. Hay un 18% de esa economía sumergida allá en Venezuela que corresponde a vínculos con el crimen transnacional, con el narcotráfico, con la extorsión, con el terrorismo, con la trata de personas, que opera actualmente en Venezuela y que podría ser el grueso del electorado en ese país. Imaginemos que hay más o menos una cantidad similar de electores afines a esa tendencia política ideológica en el Ecuador. Eso querría significar, con un 20% de preferencias electorales aquí en el país, que hay incluso un equivalente en el funcionamiento institucional, con lo cual no debería sorprendernos que todavía queden quienes en la Asamblea Nacional o en las instituciones, después de tantos años de dominio tiránico, autoritario de esa misma facción política que es afín al chavismo en Venezuela, todavía intenten imponer esos modos antidemocráticos de hacer política en el país. Ahora, no es una sorpresa que Revolución Ciudadana adhiera a la tesis y postura de Nicolás Maduro, pero ¿esto qué significa? Porque detrás de esa defensa hay una proclama de lo que se entiende por democracia, una validación de la trampa, el ejercicio de la política a través de un partido único, la idea firme de que el poder, una vez alcanzado, no se lo entrega nunca. Así es, Lenin, es la pospolítica, la poscomunicación, lo que se hace después de lo que existe como forma de entendimiento de los disímiles, ¿no? Es la imposición de la verdad por la vía de la propaganda, la persecución de las voces distintas, la judicialización de los medios de prensa y de los comunicadores y de los analistas, del público en general. Es la pospolítica y la poscomunicación convertida en una argamasa de intereses oscuros vinculados al narcotráfico. El propio Nicolás Maduro está siendo perseguido en este momento, ha sido judicializado en las cortes penales de los Estados Unidos, que para todo esto no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos, ahí los poderes son separados. Ha sido vinculada a delitos de narcotráfico, él y sus generales, él y toda una infraestructura política militar que está en este momento organizando las elecciones. Entonces, afiliarse electoralmente, ideológicamente a esa opción política aquí en el país vincula directamente con ese tipo de delitos que los ecuatorianos, las ecuatorianas que no queremos ese modelo de país, tenemos que desdeñar, tenemos que rechazar. Gabriel, pero si Lula, si Petro no se inmolan por Maduro, ¿por qué hay quienes desde acá sí lo hacen? Porque las organizaciones afines al chavismo y al madurismo en Ecuador son parasitarias, tal vez reciben recursos, necesitan de ese tipo de nutrición dineraria, patrimonial para poder sobrevivir. Nadie se explica cómo financian esas manifestaciones con muchísima gente y un gran despliegue de recursos, si hacer una precampaña o incluso una campaña responde a financiamientos multimillonarios. Esto tiene que revisarlo el Consejo Nacional Electoral y no sé siquiera si alguna vez lo haga. El respaldo a la dictadura de Maduro, a la de Díaz-Canel, a la de Daniel Ortega, ¿se lo debe asumir como un asunto de ideologías o hay otros aspectos que no se develan por impresentables, porque hay concepciones en las que la defensa del poder incluye pues el aval a las tiranías? Es una buena pregunta que me permite completar la anterior. Díaz-Canel tiene un gobierno que depende de Venezuela y de sus recursos minerales.
Lo mismo podemos decir de Honduras, lo mismo podemos decir de los sectores afines al madurismo y al chavismo en Ecuador, pero países más independientes, con otro tipo de dinámica comercial, con otro tipo de relacionamiento internacional, con otro tipo de imbricación en el contexto de las naciones en el mundo entero, como Colombia o como Brasil, difícilmente van a tener ningún tipo de dependencia con este gobierno. Al contrario, las migraciones, todo proceso migratorio en el mundo, en esto no quiero sonar políticamente incorrecto, pero todas las migraciones en el mundo traen aparejados procesos de migración incluso y proporcionalmente inferior a la general, pero particularmente delincuencial. Con lo cual, no quiere los gobiernos de Colombia, aunque tuviera afinidad política con el de Venezuela, o el gobierno de Lula en Brasil, aunque tuviera afinidad política con el de Venezuela, no quieren más migración porque eso genera problemas internos que ellos tienen que atender y que tienen que financiar, con lo cual ellos también están necesitados de que estos resultados se transparenten, porque lo que sigue es el caos más absoluto en un país que está colapsando. Estas definiciones que acá en Ecuador se generan alrededor de la crisis venezolana, ¿podrían tener algún impacto en el proceso electoral que se avecina en las presidenciales de 2025? Bueno, tienen dos tipos de impactos. Está claro que los grupos afines al chavismo y al madurismo reciben alguna forma de apoyo, en forma de fundaciones, en forma de organizaciones para la cultura. Está claro que reciben eso, pero también debe haber un impacto negativo en la comprensión de lo que representa la tragedia venezolana para la región. Es decir, quienes se sienten afines a ese modelo de $4 como salario, de $3.6 como salario básico, cuando aquí tenemos un salario infinitamente superior, que incluso ese no nos alcanza, pero tenemos que trabajar por uno mejor. Imagínense ustedes vivir sin dolarización, imagínense ustedes vivir sin instituciones, imagínense vivir en un sistema cuyas elecciones están amañadas, cuya justicia está condicionada por el poder, que no alcanza el dinero y que lo que cubre, lo que no alcanza son los favores con el poder. Eso es lo que tenemos que rechazar los ecuatorianos y las ecuatorianas en cualquier proceso electoral, nacional o subnacional, y que tenga como candidatos a la franquicia del chavismo y del madurismo en Ecuador. Me parece que las próximas elecciones tienen que ser el momento para sepultar al correísmo para siempre y extirparlo de este sistema político necesitado de una política inclusiva y real. Doctor Gabriel Hidalgo, politólogo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Encantado, a sus órdenes.